vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el capítulo 2 y estuvimos viendo las advertencias que hace el apóstol Pablo acerca de cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo para arrancar de nuestros corazones esta certeza, esta fe, este sentimiento de estar completos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los estorbos de la vida cristiana? Y miramos que el principal estorbo que el enemigo pone es colocar como una sombra de duda entre los maestros que él escoge, entre los ministros que él escoge, colocar como una sombra, colocar como un distanciamiento, colocar como que no hay amor, que no hay, digamos, que no fluya esa comunicación para que la persona deje de creer en lo que se le está enseñando, en lo que se le está diciendo. Y la segunda forma es que tengamos mucho cuidado con las filosofías y las huecas sutilezas que no provienen de la palabra de Dios, sino que provienen de los rudimentos del mundo, que no están conforme al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo ahora va a hacer como un resumen, igual como lo hace en muchas de sus cartas. El evangelio y la obra del Señor Jesucristo es tan rica, tan preciosa, tan gloriosa, que en diversos espacios o en diversas cartas, el apóstol Pablo hace como unos resúmenes de lo que es el Evangelio y nos aporta mucha luz, nos aporta como mucho entendimiento. Entonces, la advertencia que estuvimos viendo es que podemos ser engañados. Ojo, podemos podemos ser engañados, todos podemos ser engañados. Esa es la artimaña de Satanás, no importa cuánta palabra sepa, sobre todo nosotros que tenemos la tendencia a como que a guardar en algún compartimento de nuestra mente nuestra fe, nuestro credo, pero en el diario vivir parece que creyéramos en otras cosas, o sea, los pensamientos que controlan nuestras emociones y nuestras acciones cotidianamente muchas veces están totalmente divorciados de esa fe que nosotros decimos los domingos, amén, sí, así es, gloria a Dios, así es, y aplaudimos, pero ya entre lunes y martes como que se nos olvida esa fe y ya comenzamos a vivir en el ámbito de las emociones, de las sensaciones o de las percepciones que nosotros podamos experimentar. Entonces, el apóstol Pablo lo que trata es de que nosotros podamos tener claro cuán completa y perfecta es la obra del Señor Jesucristo. Aquí la palabra la palabra completo implica perfecto. Siempre en el lenguaje judío, la palabra perfecto y la palabra completo son como sinónimos. Es decir, que perfecta es una cosa que está terminada, es una cosa a la que no le hace falta nada. Es lo mismo que estar completo. Entonces, aquí viene el apóstol Pablo a trazarnos digamos, un resumen o una declaración acerca de las implicaciones de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y la idea es que nosotros guardemos esto en el corazón, que lo comprendamos, que lo entendamos y que esto sea lo que marque nuestra vida y que no permitamos el engaño de las filosofías y de las huecas sutilezas que no tienen origen en la palabra de Dios, sino en las tradiciones de los hombres. Y de hecho, en la semana pasada estuvimos viendo alguna de esas huecas sutilezas, alguna de esas tradiciones de los hombres. Bueno, versículo 9 dice, porque en él, miren, la idea del apóstol Pablo es tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos ser engañados? ¿Por qué no debemos ser engañados? Porque hay una verdad. Aquí viene la verdad que debemos abrazar y que es la verdad que el enemigo siempre va a tratar de atacar. Esta es la verdad del cristianismo que va a ser siempre atacada. Ojo, la puedes subrayar. Esta es la verdad que el enemigo quiere atacar y que quiere arrancar de tu corazón. ¿Cuál es esa verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza
de todo principado y potestad. Esa es una gran verdad. Y sobre esa verdad el enemigo siempre va a querer atacar. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a creer que nos hace falta algo. Y así es como el enemigo trastorna nuestra vida cristiana, haciéndonos creer de mil maneras que nos hace falta algo. Por ejemplo, hay cristianos que experimentan siempre o que tienen un cristianismo con una actitud de triunfalismo, o sea, ellos piensan que han ganado todas las batallas y siempre viven como en una sensación de triunfalismo, de que todo es perfecto. De ahí es donde viene el dicho este de cómo estás, cómo te sientes, bendecido, prosperado y en victoria, o bendecido para bendecir, y una cantidad de frases, pero realmente nadie te dice, ay hermano, ore por mí que estoy mal. Nadie es capaz de decir esa frase. Uy, no, yo tengo una crisis, tengo una depre, ¿sabe qué? Ore por mí porque yo me siento mal, a veces estoy que tiro la toalla. Eso nadie puede decir nada porque eso es pecado. Nadie puede decir. Entonces está el grupo de los triunfalistas y hay otro grupo que lo podemos llamar, que es todo lo contrario. Este grupo piensa que la vida cristiana es una cosa terrible y espantosa, que es una cosa muy dura, muy difícil, que la mayoría de los cristianos no estamos equipados adecuadamente para hacerle frente a todas las demandas y a todos los ataques de la vida cristiana. Entonces, esos cristianos son los cristianos derrotistas. Y esos cristianos derrotistas a veces también tienen como una costumbre, hay estilos de cristianos, o sea, cada cristiano tiene como su estilo propio. Yo conozco cristianos que tienen un estilo diablocéntrico, es decir, ellos siempre que hablan, hablan de lo que el diablo está haciendo en sus vidas, de la manera como el diablo los ha estorbado, de la manera como el diablo los ha enfermado, de la manera como el diablo se les ha atravesado, de la manera como el diablo los quiere acabar, de las artimañas del diablo, y eso tienen una teología toda súper diabólica, y hablan de esas cosas, y uno, pues, ajá, uno llega a pensar, esto es correcto. Sí, 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 porque es que mira, la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo y que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, sí, eso es una verdad, por supuesto que sí, pero eso no puede ser siempre el tenor de nuestra existencia, o sea, siempre estar pensando en lo que el diablo nos quiere hacer, o sea, no hay descanso, no hay tregua, o sea, no hay un día de paz, de tranquilidad en el que yo pueda hablar de todas las victorias y de todo el bienestar que Dios ha provisto para mí. Entonces, frente a eso, pensemos en las personas que tienen de pronto una concepción diablocéntrica de la vida cristiana, donde el diablo pues siempre anda metiendo goles, siempre anda estorbando, siempre anda atacando, siempre anda en eso. Y repitamos esta frase, dice, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dice que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si nosotros creemos a lo que dice el apóstol Pablo y damos por sentado que esto es cierto, ¿a dónde queda la actividad de Satanás en contra de nuestras vidas? Piensen por un momento. Si Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, cabeza, ¿qué significa ser cabeza? Cabeza significa estar en autoridad y estar en control de todo principado, de todo potestad. La Biblia habla de los principados y de las potestades. La Biblia habla del diablo. O sea, el diablo es una realidad. Nosotros no podemos vivir como viven algunas personas pensando que el diablo es una construcción teórica o que el asunto del diablo es una creencia esotérica o que el diablo es un personaje mitológico. Nosotros no podemos evitar o evadir el asunto de que el diablo es una realidad. El diablo es un ser creado por Dios y que es nuestro enemigo y archienemigo de Dios y que tiene poderes. Nosotros no podemos evitar creer o saber el conocimiento de esa realidad, pero también hay otra realidad más allá,
que es a la que Dios nos llama en un momento en que en este curso se nos está llamando a un crecimiento espiritual. Esa es una verdad a medias, pero hay una verdad más profunda que es la que está dando el apóstol Pablo aquí y que pienso yo que es la base y el fundamento de nuestra paz, de nuestra tranquilidad y de nuestra seguridad y que tiene que llevarnos a tener una percepción cristocéntrica de los acontecimientos que nos envuelven cada día, no importa cuán trágicos sean, porque aquí está diciendo que nosotros estamos completos en Cristo y que Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y eso significa que hay una relación de dominio de Cristo sobre Satanás, que es uno de los principados y una de las potestades, uno de los seres que pertenecen a esos principados y a esas potestades. Y eso es algo que tenemos que em, pensar, tenemos que asimilar y tenemos que atesorar, porque puede servirnos de mucha ayuda cuando estemos en esas supuestos crisis donde el enemigo está atacando. Claro, si el enemigo está atacando, porque es que si nosotros vamos a pasar por una prueba, tanto el hambre como la enfermedad, como la adversidad, como la traición, todas esas cosas que tienen que ver con pruebas, provienen de estas potestades, provienen del reino de las tinieblas. Entonces, tenemos que saber que Cristo está al control de toda actividad satánica y de toda actividad diabólica y tenemos que abrir la mente para que esta gran verdad penetre lo más profundo de nuestro ser. Repito, el Señor Jesucristo está al control soberano de toda actividad satánica, de toda actividad diabólica, de todos los principados y de todas las potestades. Y si nosotros pensamos en lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, tenemos que examinar lo que nosotros decimos ahora cuando tratamos de excusar algo diciendo que la culpa es del diablo, diciendo que es que el diablo hizo esto, que el diablo hizo lo otro. O de pronto también tendríamos que empezar a pensar sobre esa autoridad que exhiben algunas personas que dicen que amarran al diablo, lo atan, lo silencian y lo echan a lo profundo de la mar. O sea, cosas que aquí no dice que Cristo esté haciendo. Al contrario, el Señor Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad, pero sabemos que todo principado y toda potestad están ejerciendo una actividad contraria, una actividad de oposición a la iglesia y a todos los creyentes que están en Cristo Jesús. Bueno, entonces, mucho cuidado con las falsas doctrinas. Ahora, para asegurar nuestra perfección o el hecho de estar completos en Cristo, dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados. Ahora vamos a mirar todo lo que dice la escritura que nosotros fuimos, que nos ocurrió cuando nos volvimos al Señor Jesucristo. Y todo está en un tiempo pasivo, en un modo pasivo. Dice el versículo 11 que fuimos circuncidados. Si pasamos al versículo 12, dice que fuimos sepultados. Si pasamos en el mismo versículo 12, también dice que fuimos resucitados, ¿cierto? En el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, ¿cierto? Entonces fuimos circuncidados, sepultados, resucitados, perdonados, y en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí el apóstol Pablo va a hacer un resumen de las implicaciones de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es decir, lo que implica lo que Jesucristo hizo, lo que implica para nosotros, qué sucedió en nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces dice que todo el que está en Cristo está completo en Él.
está circuncidado en él, está sepultado en él, fue resucitado en él, fue perdonado en él y es triunfante en él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros nos identificamos con Cristo a la hora de creer. O sea, al creer nosotros en el Señor Jesucristo, nos identificamos con Él como si nosotros hubiésemos participado de todo lo que Él participó. Si Él participó de la muerte, nosotros también participamos de la muerte. Si Él participó de la resurrección, nosotros también participamos de la resurrección. ¿Cómo sucede eso? Sucede eso cuando estamos en Cristo. Un ejemplo de estas cosas la coloca el apóstol Pablo en su carta a los romanos. ¿Por qué nosotros, al estar en Cristo, nos sucede, por decirlo así, nos sucede todo lo que le sucedió al Señor Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos identifica de esta manera con el Señor Jesucristo? Y es porque el Señor Jesucristo es nuestro representante y lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo en representación nuestra como sustituto nuestro. Lo mismo sucedió en el jardín del Edén con, con Adán. Vamos un momentico a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, el versículo 12. Cuando Adán pecó, ni ninguno de ustedes, ninguno de nosotros estaba allí, ¿cierto? Cuando Adán pecó, nosotros no estábamos allí. Él pecó y su pecado fue el pecado de toda la humanidad, porque él pecó como representante de toda la humanidad, por así decirlo, toda la humanidad pecó en él. Y todos los descendientes de Abraham nacen, o sea, esta representación de Adán es tan profunda y tan real que todos los descendientes de Adán nacen con la misma disposición a pecar, con la misma disposición de querer ser como Dios, con la misma disposición de que yo me mando solo, yo hago lo que quiero, yo soy autónomo, yo soy independiente, toda esa disposición de independencia, de autonomía y de arrogancia es la herencia satánica que nosotros tenemos de Adán, porque Adán pecó en representación nuestra y en él pecó toda la humanidad. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad. Adán pecó en el pecado en el que Dios le dijo, si comieres de este árbol morirás, la paga del pecado es muerte. Ahí pecó Adán y Adán representó a la raza humana. Toda la raza humana nace con esa tendencia pecaminosa y toda la raza humana nace con la sentencia de condenación del pecado. Ahí no hay nada que hacer, eso es supremamente claro. Y todos nosotros nacemos en Adán. Y en Adán todos somos pecadores y en Adán todos tenemos que morir. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, o sea, el regalo de la gracia divina, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, la salvación por gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede exactamente lo mismo.
El que está en Adán nace en pecado y nace en la condenación de la muerte, tiene que morir. Pero el que está en Cristo a través de la fe, el que está en Cristo a través de la comunión con Él, también está justificado por Cristo. También murió el día en que Cristo murió. El día en que Cristo fue clavado en la cruz del Calvario y expiró, ese día también murió el creyente que una vez abraza al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que es la que estamos estudiando ahora, que hay un asunto de identificación con Cristo, que nada tiene que ver con lo que yo siento o con lo que experimente. De hecho, la vida cristiana consiste en creer en lo que Dios dice y no en cómo yo me siento. El problema de la vida cristiana no es que a mí me haga falta algo, como lo dicen las huecas filosofías y las sutilezas según las tradiciones del mundo. Por ejemplo, una de las tradiciones que él está combatiendo cuando dice que también fuimos circuncidados es el judaísmo. Recuerden los judaizantes. Cuando estudiamos alguna vez la carta a los Gálatas, vamos a encontrar al apóstol Pablo supremamente enojado, supremamente indispuesto en contra de la iglesia de Galacia, porque ellos estaban enseñando que era necesario circuncidarse como para tener una mejor aceptación por parte de Dios, como para tener más la bendición de Dios. O sea que las personas no circuncidadas eran menos o eran inferiores, o sea que les faltaba algo. Esa era una amenaza contra esta doctrina que está diciendo el apóstol Pablo, que solamente necesitamos al Señor Jesucristo para estar completos. No necesitamos agregarle absolutamente nada a la fe en el Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Pero los judaizantes dicen, sí, hay que hacer esto, hay que dejar de comer esto, hay que dejar de comer lo otro, hay que circuncidarse, hay que huecas sutilezas. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces él dice, estamos circuncidados con una circuncisión verdadera, verdadera. ¿Y por qué habla primeramente de circuncidados? Bueno, porque ese era el principal peligro, los judaizantes. Imagínense cuán peligrosos eran los judaizantes en esa época, que todavía hay judaizantes en esta época. Yo he conocido a tantas personas que se echaron a perder porque les encanta el rito judío, porque les encanta esa religiosidad de ponerse un manto y un talí, de tener una menorá y prenderla, de escuchar el ruido del shofar que produce como una unción poderosa y una cantidad de cosas que tienen que ver con qué, con agregarle a la obra del Señor Jesucristo algo que no necesita. Dios, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña las Escrituras. Entonces dice, nosotros, estando en Cristo Jesús, tenemos la circuncisión correcta, la circuncisión verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia enseñaba la circuncisión como un sello, como una señal. No exactamente era un requisito para la justificación. El apóstol Pablo también en la carta a los romanos enseña que la justificación de Abraham, que es el padre de la fe, se dio simplemente porque él creyó. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Unos capítulos después de él haber sido declarado hombre justo por Dios, solamente por el fundamento de que le creyó a Dios, sin haber hecho absolutamente nada, hasta se dejan entrever las mentiras y las trampas de Abraham. Y ya antes de eso había sido declarado justo. Es mucho después que Dios le ordena a Abraham que se circuncide como una señal, como un, digámoslo así, como una consecuencia de su justificación. Pero la circuncisión nunca fue dada como algo que se requería para encontrar la salvación o para agradar a Dios. De hecho, podemos ir a Romanos capítulo 2 un momentico. Romanos 2:28, sí dice, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué era el rito de la circuncisión? Un símbolo de una realidad que iba a acontecer cuando Cristo viniera aquí a la tierra. Cristo, con su muerte expiatoria, arrancaría de nosotros el pecado y nos daría un corazón nuevo. Dice el versículo 11, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de el Señor Jesucristo. Bueno, seguidamente dice que también fuimos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú crees que el Señor Jesucristo murió y resucitó, se obra en tu vida, opera en tu vida esta identificación. Eres sepultado con Cristo en el bautismo y eres levantado para una vida nueva. Y eso no lo haces tú, no lo hago yo, es la obra de Dios, es la obra del poder de Dios gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo provee el pago de la deuda, provee el pago del precio y el poder de Dios es el que hace la obra en nuestras vidas de llevarnos a la muerte esa persona pecadora, esa persona que infringió la ley, esa persona que mintió, esa persona que falló, que era yo, que fuiste tú, etcétera, etcétera. Esa persona fue llevada a la muerte y fue sepultada con Cristo el día en que tú creíste en él, sepultados con él en el bautismo y resucitados con él también. Y el versículo 13 aclara cómo es esa resurrección. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, o sea, juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Así que todo esto sucedió en nosotros. No es algo que debemos hacer, no es algo que debemos alcanzar, no es algo que debemos conseguir, es algo que simplemente debemos aceptar que sucedió en nuestra fe, independientemente de cómo yo me siento. El asunto de la salvación no es que me haga falta hacer algo, no es que exista una clave secreta, algo que yo no he probado, algo que yo no he hecho. No, el asunto de la salvación es que yo no he alcanzado a comprender la magnitud de la obra del Señor Jesucristo. Por eso, al inicio de la carta, el apóstol Pablo escribe que seamos llenos, que el asunto es que tenemos que ser llenos del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. El problema del cristiano no es que le haga falta hacer algo, es que nos hace falta entender completo todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, o sea, el alcance de nuestra salvación. Y finalmente, tenemos que también somos triunfantes en Cristo Jesús. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos, estamos en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el hombre pecó, el hombre le abrió la puerta a Satanás. Satanás, nosotros hemos estudiado en la Biblia por la revelación bíblica, no por los cuentos de brujas, sino por la revelación de la Biblia, que Satanás fue un ángel que se rebeló contra Dios y arrasó consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Dios creó a los ángeles en un número fijo, en un número estático, es decir, que los ángeles no se reproducen. ¿Cuántos ángeles hay? Solamente Dios sabe.
pero es un número fijo. Y la tercera parte, un tercio de esos ángeles, se rebeló con Satanás y ellos fueron expulsados del cielo de donde habita Dios y habitan en el tercer cielo y están organizados en jerarquías, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Ellos están organizados y ejercen toda su actividad, pero toda la actividad que ellos ejercen no la ejercen gracias a sus poderes, sino gracias a las puertas que nosotros les abrimos. Es decir, Satanás entra en escena, prueba a Adán y Adán y Eva le obedecen. Al obedecerle, le otorgan poder, le otorgan autoridad. Satanás puede ser muy poderoso, pero el poder que tiene para actuar en la tierra lo consiguió del hombre. Es decir, fue el hombre el que le otorga el permiso. Por eso cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos de abrir puertas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Qué está diciendo? Que hay unos estados de enojo continuo que permiten el ingreso de Satanás a tratar con mi vida y con mi corazón. Y esto es supremamente interesante, supremamente interesante. De hecho, también cuando estudiamos el libro de Job, encontramos a un Satanás que está rodeando a Job y que no encuentra cómo acusarlo, ni tampoco encuentra cómo hacerle daño. Y le dice a Dios, es que tú lo has rodeado. O sea, hay toda una muralla alrededor de Job que no le permite a Satanás hacerle absolutamente ningún daño. Entonces, todas estas huestes, principados de maldad, todo esto actúan en la tierra porque Adán, el señor de la tierra, a quien le entregaron la autoridad de la tierra, le abrió la puerta a Satanás. Un teólogo escribía algo que de pronto suena un poquito así como arrogante, pero Satanás no puede tener más dominio en tu vida que el que tú le permitas. Y tú eres el que tienes que mirar de qué manera tú le abres portillos a Satanás, de qué manera tú le abres puertas a Satanás. Pero el que está en Cristo, el que está en Cristo, sometido a Cristo, sometido a la jerarquía de la iglesia, tiene una cobertura y Satanás no le puede hacer nada a menos que el mismo Cristo le dé permiso. Encontramos al Señor Jesucristo hablándole a Pedro diciendo, Satanás os ha pedido para zarandear. ¿Qué significa eso? ¿Estaba protegido o no estaba protegido Pedro? Estaba protegido, estaba resguardado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿cierto? Acerca de las jerarquías, acerca de las potestades. Dice que hay un acta de decretos contra nosotros, contra todo pecador. Hay un acta de decretos que lo acusa. Hay un acta de decretos que lo hace culpable. Y esa acta de decretos es la que le da dominio a Satanás sobre su vida. Por eso es que la Biblia habla claramente de que la obra del Señor Jesucristo, no la obra tuya, tú no, yo tampoco. La obra del Señor Jesucristo dice, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿En qué reino estábamos antes de que Cristo vino y nos trasladó? Mire que se llama trasladar, o sea, Cristo nos agarra, nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz. ¿Qué significa estar en el reino de las tinieblas? Significa estar bajo la potestad y autoridad de Satanás, haciendo lo que a él le gusta, haciendo las cosas conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Y así viven todas las personas que no tienen a Cristo. Así se congreguen en la iglesia. El que no está en Cristo está bajo la potestad de Satanás. Por eso es que usted en la iglesia puede ver gente que hace las obras de Satanás al interior de una congregación.
al interior de una congregación. Hay gente que murmura, hay gente que divide, hay gente que envidia, hay gente que hace daño al interior de la congregación. ¿Y por qué lo hacen? Porque todavía pertenecen al reino de las tinieblas. Y si pertenecen al reino de las tinieblas, el príncipe de la potestad de las tinieblas influencia su vida, controla su vida. Así de sencillo. Entonces, Cristo lo que hace es que nos saca, pero para sacarnos de allá, eso no puede ser como que un momentico, toca la puerta, vengo por fulano. No. ¿Por qué? Porque el diablo dice, es que me pertenece. Mira, yo tengo un acta aquí que dice que es mentiroso, que es ladrón, que es envidioso, que es orgulloso, y toda esa es la potestad de las tinieblas. Todo el mal proviene de Satanás. Él es el príncipe, dice, es el padre de la mentira. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y nosotros éramos de allá. Nosotros éramos de allá. Y repito, y hay algunos cristianos que todavía viven allá, echando una mentirita por acá, una mentirita por allá. O sea, un diablito chiquito acá y uno grandote acá, y así. Pero aquí dice que Cristo hizo algo en la cruz del Calvario, hizo algo. Dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, que nos condenaba, un acta que nos condena, que nos condenaba a nosotros y que fue anulada por Cristo. Y es un acta que condena a la humanidad. La humanidad no se está condenando, la humanidad está condenada. Hay un acta de decretos y esa acta de decreto es la tarjeta de propiedad de Satanás sobre esas vidas, el derecho que tiene Satanás a reinar. Satanás en el Evangelio de Lucas lleva al Señor Jesucristo a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado tú me adoras, porque a mí me fueron dados. Y no hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios le entregó el dominio del mundo a Satanás. La Biblia dice claramente que Dios hizo al hombre y a la mujer, hombre y varón los hizo y les dijo, enseñorecen de los peces del mar, de las aves del cielo, señoren en toda la tierra, sojuzguen la tierra, multiplíquense. El señorío de la tierra se lo entregaron a Adán, Fue Adán el que se lo entregó a Satanás y eso debe estar claro. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque Jesús no tenía por qué venir a salvar. Quisieron ese negocio, que se vayan con el que quieren. Eso fue un negocio entre el hombre y Satanás y ahora le tienen miedo. Entonces, Cristo viene a redimirnos de pura gracia porque Él no tiene por qué hacerlo. Y la única manera con que puede hacerlo es tomando nuestro lugar, asumiendo nuestra debilidad, nuestra humanidad y cargando nuestro pecado y pagando Él mismo el precio de nuestra maldad. Al hacer eso, el acta queda anulada porque la deuda queda saldada. Y cuando el acta queda anulada y la clava en la cruz, es decir, la cruz del Señor Jesucristo es la prueba, es la factura, es el recibo de pago, es aquello con lo que nadie te puede, o sea, es tu paz y salvo. Cierto que cuando uno va a pagar algo así en un lugar, o sea, hay lugares que cobran y uno sale de ahí y ya le están cobrando. Y entonces llega un momento que uno sabe que dame un paz y salvo porque yo no quiero que me llamen más nunca. Es una llamadera. No, pero si ya pagó, haga caso omiso. No, pero es que a mí no me gusta que me estén cobrando. Dame un paz y salvo. Bueno, la cruz del Señor Jesucristo es nuestro paz y salvo. No hay nada que el diablo pueda hacer. No hay ninguna acusación y por eso es que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si el que los justifica es el mismo Dios? Si lo único que
puede pagar un pecador es la muerte y Cristo murió. O sea, la deuda es una deuda de muerte y ya está pagada por el Señor Jesucristo. No hay argumento, no hay acusación contra nosotros. Entonces Cristo anula esa acta, la clava en la cruz y esto es lo más lindo. Esto es lo más espectacular. Dice el versículo 15, y despojando a los principados. Despojando a los principados. ¿De qué los despojó? ¿De qué los despojó? ¿Ah? De nosotros mismos. O sea, como que el diablo llegó de pronto y se llevaron la gente. ¿Y por qué se llevaron la gente si esa gente era mía? No, mira que está, todo está pagado, se la llevaron legalmente, no puedes hacer nada, los perdí. No, no es despojó de las riquezas. Un día viene Cristo a despojar a Satanás de todos los reinos del mundo, de toda la tierra. Pero en la cruz del Calvario los despojó de nosotros. Nosotros éramos el botín del diablo, nuestra vida, nuestro destino, la muerte. Nosotros éramos el botín del diablo. Y el diablo nos perdió. Cristo hizo así, pagó todo y nos arrancó y ahora le pertenecemos a él y el diablo nada que hacer. No puede hacer absolutamente nada. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente, hermano. El único juego de Satanás es que usted no crea en esto. O sea, él no puede hacer nada. Él a lo que se dedica es a que tú por un instante, por media hora, por 15 días o por una semana, creas que esto no es verdad. Solamente por un ratito. Porque de pronto ayer te portaste mal y hiciste algo en barro. Y al día siguiente tú dices, no, yo estoy aquí a expensas del diablo, me va a hacer de todo. Y Cristo está por allá, lejos de mí porque yo me he portado mal. Nada más en un instante, en un segundo, Él es feliz con que tú dejes de creer que eres quien realmente eres. Con que tú pienses por un momento que tú te has embarrado la obra de Jesús. O sea, que tú la dañaste. Que tú pienses por un segundo que eso funciona para los hermanitos que se portan bien, pero para ti no. Por un segundo en que tu seguridad en la obra perfecta y completa de Cristo Jesús se tambalee, eso es lo que el diablo quiere. Al diablo no le interesa que tú hagas ni lo bueno ni lo malo específicamente. Al diablo lo que le interesa es que tu fe no sea completa. Porque tu salvación sí es completa. Lo que puede ser incompleto es tu fe o tu comprensión de la grandeza de la salvación. Si esa comprensión es incompleta, el diablo está feliz. Porque tú tienes algo, pero no sabes que lo tienes. Y hay muchos ejemplos para estas cosas. Por ejemplo, cuando el presidente Lincoln abolió la esclavitud, se dice que hubo muchos esclavos africanos que continuaban trabajando en plantíos y en cosas así. ¿Por qué? Porque les habían dicho, no, que ya la esclavitud está abolida. Ellos podían simplemente tirar las herramientas e irse. Eso fue un decreto nacional del presidente Abraham Lincoln y muchos continuaron en la esclavitud porque no creían que fuera verdad tanta belleza. Entonces, ¿continuaron en la esclavitud porque eran esclavos? No, porque el decreto decía que todo negro era libre, que todo esclavo era libre a la fecha. El amo no podía hacer nada, nada. No podía hacer absolutamente nada, era un decreto presidencial. Pero muchos dudaron de que fuera verdad tanta belleza y continuaron en esclavitud por algún tiempo. ¿Gracias a qué? A su ignorancia. Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Muchas veces estamos en esclavitud por ignorancia. Y por eso es que la gente se divierte más enseñando cosas raras, enseñando misticismos, enseñando encuentros, enseñando actividades extrañas, paranormales. Y a la gente le gusta eso.
A la gente le gusta eso, que haya unas cosas raras, unas cosas nuevas, unas cosas extrañas que haya que hacer. Eso le gusta a la gente. Bueno, continuamos entonces, despojó a los principados y ahora el apóstol Pablo comienza a advertirnos acerca de tres corrientes, básicamente hay tres corrientes que atacan al cristianismo, que son un peligro para el cristianismo. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que nos hace falta algo, nos hacen creer que no estamos completos en Cristo, nos hacen creer que necesitamos agregarle algo. Entonces, la principal de esas corrientes es el legalismo. El legalismo enseña que la santidad de una persona tiene que ver con su obediencia, ya sea a la ley de Dios o a cualquier otro mandato. Por ejemplo, en algunos lugares se cree que si la persona no habla en lengua, no es salva. El legalismo dice que hay que vestir de cierta manera y el que no esté vestido así no es salvo. El legalismo dice que hay que cumplir con todos los mandamientos y cualquiera que haya infringido un mandamiento no es salvo. El legalismo dice que la salvación es por la obediencia. El cristianismo dice que la salvación es por gracia y se recibe por fe. Y la obediencia es una consecuencia de la salvación. O sea, que el que ya es salvo y el que ya está justificado aprenderá a obedecer como una consecuencia de su justicia delante de Dios. Pero ya es justo solamente por gracia y lo recibió solamente por fe. La gente no digiere eso así tan fácil. Entonces, está el legalismo, está el misticismo. Ese le encanta a la gente. El misticismo es que las personas enseñan que es necesario tener una experiencia más profunda con Dios, que es necesario tener algo que vaya más allá, algo metafísico, algo más trascendental, más profundo. Ya, ese es el misticismo. Entonces la gente se encerraba por allá en una gruta y buscaba tener unos momentos de éxtasis con Dios y de ver visiones y de ver cosas, porque de esa manera era que se alcanzaba la perfección. Bueno, también tenemos el ascetismo, que son los que no comen, los que viven de ayuno en ayuno, ayuno, ayuno. Eso ya casi no lo hay, ¿cierto? Ahora tenemos es el glotonismo, que hay gente que cree que entre más coma es más libre en Cristo Jesús, algo así. Pero bueno, todas esas corrientes son corrientes que lo que tratan es de decirte, no, mira, hasta que tú no te metas en un ayuno de 40 días, tú no vas a experimentar la libertad en Cristo. Otros te dicen, no, 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 tú tienes que apartarte para tener sueños, para tener visiones, a mí se me apareció el Señor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a mirar todas estas cosas que están aquí relacionadas a partir del versículo 16. A partir del versículo 16 dice, por lo tanto, qué es por tanto? Estamos completos en Cristo. Lo que Él hizo es perfecto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces ahí tenemos el ascetismo, es decir, que depende de cómo tú comes. Los judaizantes enseñan que todo aquel que come chicharrón, que come cerdo, que come, y todavía lo hay. Conozco tantas personas que nunca han sido judías, más colombianas, más costeñas, y no, si usted no quiere comer cerdo porque le sienta mal o porque usted quiere ser vegano, esos problemas suyos, eso no tiene que ver nada con la salvación ni con la justificación. La justificación es en Cristo Jesús y no tiene nada que ver con lo que usted coma. Y las enseñanzas de Cristo Jesús con respecto a la comida fueron 100% liberales cuando Él dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. O sea, que nada que ver por ahí. El Señor Jesucristo no enseñó nada que tenía que ver con ninguna dieta. Escuche, no hay ninguna dieta que complemente la salvación.
No hay ninguna dieta. ¿Qué es lo que sucede? Que la glotonería pone a la gente floja para orar. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Pero no podemos decir que el comer hace que se pierda la salvación. No podemos ir hasta allá porque eso no es cierto. La salvación es completa, la salvación es perfecta, la salvación es en Cristo. Pero aquel que es salvo buscará a Cristo y no estará esclavizado a una forma de comida que lo enferme o que lo debilite espiritualmente. Bueno, dice también, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, ¿qué quiere decir aquí esto de que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles? Había una creencia, y sobre todo a partir del gnosticismo, una creencia de que Dios era un ser demasiado alto y demasiado sublime, demasiado glorioso, y que era algún tipo de arrogancia pretender que nosotros pudiésemos tener algún tipo de comunión con ese Dios, que más bien nosotros, las criaturas, los mortales corpóreos, deberíamos tener o deberíamos experimentar, tener experiencias con ángeles, que a través de los ángeles Dios nos comunicaba cosas, ¿cierto? Y empezó todo esa fiebre de los ángeles que hasta nuestros días está vigente, la fiebre de los ángeles. Y si usted va a una librería, va a encontrar una cantidad de libros de cómo conocer a tu ángel, al ángel de la guarda, cómo invocar a los ángeles, el poder de los ángeles para guiarnos y una cantidad de cosas que están 100% condenadas en la escritura. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Así que no hay necesidad de invocar a ningún ángel. Al contrario, cualquiera que invoca a un ángel está invocando a los demonios, porque los ángeles que no hacen parte del tercio que se reveló con Satanás no obedecen ninguna invocación humana. Esos ángeles están sometidos por completo a las órdenes de Dios. Así que cuando alguien acá en la tierra invoca a un ángel, el que llega es un demonio caído enviado por el mismo Satanás. Y eso está supremamente claro, no tiene ningún tipo de discusión. Pero este asunto de los ángeles es como tan atractivo y la gente ha caído mucho en eso. De hecho, desde que estábamos pequeñitos nos enseñaban que el ángel de la guarda y la dulce compañía y todo lo demás. Bueno, dice vanamente, dice entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este entremetiéndose en lo que no ha dicho y vanamente hinchado en su propia mente carnal, tiene que ver con las personas que se rigen por visiones y por sueños. No es que esté mal tener sueños, pero tú no puedes regirte por sueños, porque los sueños pueden ser verdaderos, pueden ser falsos. Dios nos puede hablar por un sueño, claro que sí. Nos puede hablar por un sueño de cosas específicas, como por ejemplo te puede advertir acerca de un peligro específico para tu vida. Te puede advertir acerca de un accidente, te puede advertir acerca de una persona que te quiere traicionar, pero también los sueños son engañosos, es decir, hay todo un movimiento del subconsciente que tiene una información que queda en el cerebro y cuando tú te vas a dormir, por ejemplo, yo acostumbro soñar con las últimas cosas que veo. Por eso es que yo no veo películas de noche y menos que sean de miedo y menos que sean de cosas raras, porque normalmente eso afecta mis sueños y comienzo a soñar cosas parecidas a las que vi. ¿Por qué? Porque el subconsciente en la noche entra en un estado de reposo y comienza a moverse toda la información, todas las ideas y todas las imaginaciones que vienen a tu mente. Los temores, los miedos,
los deseos ardientes de tu alma y de tu corazón pueden aflorar a través de un sueño a medianoche. No necesariamente todo lo que yo sueñe es palabra de Dios. Dios puede usar un sueño para advertirme. Pero cuando yo uso los sueños para determinar mi vida, para decir que Dios se comunica conmigo de manera especial, por eso dice aquí, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tuve un sueño, tuve una visión. Esa es una manera de jactarse religiosamente, de tener mayor revelación que el resto de los creyentes, cuando la Biblia dice claramente que todos somos iguales en Cristo Jesús y que esta es la palabra profética más segura y que Cristo es la revelación perfecta de Dios. Entonces, no necesitamos ningún sueño para conocer a Dios. No lo necesitamos. Sino que esas personas dice que están hinchadas por su propia mente carnal. O sea, que uno llega a creer tontamente, que la gente que habla de sueños, de revelaciones y de experiencias extrasensoriales son más espirituales que nosotros. Pero, la Biblia dice que no, que el problema no es que sean espirituales, el problema es que son carnales, porque están tratando de decir que ellos están en un nivel espiritual de revelación superior a la de todos los seres humanos, que no soñamos con nada o que si soñamos ni nos acordamos cuando nos levantamos de qué fue lo que soñamos. Entonces, esa gente no es espiritual, esa gente es carnal. Y dice que por lo general no se someten a la cabeza, no porque ellos son especiales. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿De dónde proviene el crecimiento? El crecimiento proviene de la comunión con Dios y con la iglesia. De ahí es donde proviene el crecimiento. Así que esas personas que dicen, yo no me enredo con los hermanitos de la iglesia porque algunos son hipócritas, otros son falsos. Esas personas no crecen espiritualmente, porque el crecimiento, mírelo ahí cómo se da. El crecimiento se da cuando usted se somete al Señor Jesucristo. Pero yo estoy sometida al Señor Jesucristo, pero no a la iglesia. Eso es imposible, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Someterse a la cabeza, que es Jesucristo, es someterse al cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si yo me someto a Cristo, tengo que estar sometida a la iglesia. El dedo no se puede someter a la cabeza. Yo no puedo pegarme este dedo como un tumor aquí en la cabeza y el dedo decir que está sometido a la cabeza. No, el dedo está donde la cabeza lo puso. El dedo está en la mano. Entonces el dedo está sometido a la palma de la mano está sometida a la muñeca está sometida al brazo, el brazo está sometido al codo, el codo está sometido al antebrazo o al revés, ya yo no me acuerdo, y luego está sometido al hombro, y luego está sometido, y todo, como dice el apóstol Pablo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas sujetas a sus maridos, los maridos se entregan a las mujeres como Cristo se entregó, los padres se someten a los hijos se someten a los padres, y el amo se somete a tratar bien al trabajador y el trabajador se somete al amo, y todo el mundo sometido con todo el mundo, y así es como crece la iglesia. Así que ese cuento de no, yo soy el súper espiritual y yo anoche tuve un sueño, una visión profética y yo tengo un no sé qué. No, esa persona está vanamente hinchada por su propia mente carnal y no tiene la capacidad de humillarse y someterse a un organismo que se llama iglesia. Por eso, hermano, si a usted no le gusta su iglesia, su congregación por algo, porque usted algo vio o porque no, pues todas las iglesias no son perfectas. Si usted no puede someterse a su iglesia, haga la maleta y váyase. Porque si usted no está sometido a la iglesia, usted no está creciendo, está pasmado, como un tumor ahí está como un tumor. Usted no está sometido. Usted no está sometido, es un tumor cancerígeno. Usted tiene una cantidad de células malignas que se reproducen ahí, pero usted no está recibiendo la sangre, la savia, no está recibiendo el espíritu, no, porque es que todos
se da así, así como dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? La iglesia. Todo el cuerpo sometido a Cristo. ¿Quiénes son los que están sometidos a Cristo? Toda la iglesia. Toda la iglesia, o sea, la iglesia que funciona conforme a los reglamentos de la persona que Dios ha puesto, de los líderes que Dios ha puesto, de los maestros que Dios ha puesto, de los ministerios que Dios ha puesto. Cuando yo estoy sometida a todo ese engranaje, aunque no me parezca, aunque diga, ay, pues me lo ponen a hacerme a mí, yo lo hago mejor. Sí, yo puedo decir todo eso, pero no me han puesto a mí, caramba, yo me tengo que someter. ¿Por qué? Porque en el sometimiento voy a crecer, voy a crecer. El Señor Jesucristo, dice el libro de Hebreos, el Señor Jesucristo, el santo, el perfecto, dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Y eso cómo fue? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y cómo aprendió la obediencia? Pues sencillito, aprendió a obedecer cuando Anás, Caifás, Herodes y Pilatos abusaron de él. Porque es que es muy chévere obedecer cuando todo el mundo hace lo que uno quiere. Eso no es obediencia. ¿Y dónde está eso que dice Hebreos que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia? ¿Sí leyeron lo que estoy diciendo? Sí, o se lo busco. Ok, sí leyeron lo que estoy diciendo, o sea, saben que no estoy inventando, ¿cierto? Ah, bueno, entonces dice el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo, perfecto y santo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y después de que aprendió a obedecer, fue perfeccionado. O sea que uno, ¿cómo se perfecciona? Obedeciendo. O sea, haciendo lo contrario de lo que te da la gana. Así es como la gente crece. La gente crece haciendo lo que las autoridades que están por encima de él le dicen que haga. Así creció Jesús. Así creció Jesús. Bajo Poncio Pilatos, bajo Herodes, bajo Caifás, o soportándose todas esas injusticias, bajando la cabeza. Cuando dijeron que él era culpable, él bajó la cabeza. Cuando dijeron que lo iban a matar, él bajó la cabeza, enmudeció. Así dice, y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y todo tiene que ver con qué? Pues con la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con qué? Pues con someternos. Sencillo. ¿Por qué hay hermanitos díscolos? ¿Por qué hay hermanitos díscolos? ¿Cuántos aquí conocen hermanitos díscolos? Son así. Ellos saben Biblia, ellos predican, ellos se congregan, ellos todo, pero son como unos cabritos. Ellos no se someten a nada, a nada, a nada, a nada, absolutamente a nada. Ellos no cumplen nada, 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 nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no han reconocido la autoridad del Señor Jesucristo. No han reconocido al Señor Jesucristo como autoridad. O sea, hay hermanitos que piensan que la gente en la iglesia hace lo que le da la gana y que la voluntad de Cristo es algo que se les va a revelar a ellos a solas. Y entonces ellos se dedican a buscar a Cristo allá solos, a través de los sueños, los ángeles, las revelaciones, y todas esas cosas. Pero realmente no están creciendo. Nuevamente, repito, versículo 19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, o sea que el crecimiento es en grupo, hermano. Nadie crece solo, nadie crece solo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y el mismo texto está en Efesios 4:16, lo puede buscar después. El crecimiento se da cuando usted está utilizando sus dones para bendecir a la congregación donde Dios lo puso. Ahí es cuando usted crece. Si usted no está ejerciendo ningún don en ninguna congregación, usted puede orar todo lo que quiera y estudiar todo lo que quiera, pero solamente se va a llenar de conocimiento a través de todo lo que aprende y de orgullo a través de todo lo que ora o de misticismo. Luego, seguimos. Dice el versículo, bueno, dice pues el versículo 20, pues si habéis
muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que a través de ayunar o a través de abstenerme de ir a algún lugar, y esto no quiere decir que no lo debemos hacer, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que de eso no depende nuestra justificación. Es decir, que nosotros tenemos que tener el orden correcto en nuestro corazón. Hemos sido justificados en Cristo Jesús por su obra en la cruz del Calvario y no necesitamos hacer nada para ser justificados. Ahora, si de la comprensión que tienes tú de tu justificación, de tu lavamiento, de tu purificación, tú dices, precisamente porque he sido justificado, precisamente porque he sido lavado, precisamente porque he sido limpiado, entonces no voy a hacer cualquier cosa, no voy a ir a cualquier lugar, no voy a practicar ninguna cosa. ¿Por qué? Porque he sido limpio. Es decir, tú tienes un vestido blanco, inmaculado, es tuyo, te lo pusieron. Ahora, por supuesto que tú vas a querer cuidarlo. Tú no vas a ir a jugar con tierra, tú no vas a ir a cualquier parte donde se te pueda ensuciar el vestido. ¿Por qué? Porque tú amas ese vestido y tú lo quieres. Pero ese vestido te fue regalado, regalado. Tú simplemente lo vas a cuidar por lo precioso que es y por lo costoso que fue para aquel que te lo regaló. Pero es regalado y no le hace falta nada al vestido. Lo único que tienes que hacer es cuidarlo. Y eso es sentido común. El que es vestido de esa manera va a querer cuidar su vestidura por sentido común. Repito, cuando estás vestido de blanco, no te sientas en cualquier... Ay, tengo un pantalón blanco. Ay, yo no me puedo sentar ahí. Ay, no me puedo sentar acá. Pero que tienes el pantalón blanco. Pero tú no dices, bueno, yo me voy a sentar allá para que el pantalón se me ponga blanco. No, si es negro y nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Entonces, dice el apóstol Pablo acá, ¿por qué crees que tocar o no tocar, o sea, prohibir cosas es algo que tenga que ver con tu santificación? No, la santificación es la obra de Cristo en tu vida. Dice que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. De hecho, hermanos, si comenzamos a vivir una vida de pura abstinencia, de puro reprimirnos a todos, probablemente, hermano, probablemente cuando nos hastiemos de esa vida, vamos a ir a desbocarnos al otro lado. Y eso por lo general es el problema que sucede con los hijos de los creyentes legalistas. O sea, creyentes que le prohíben a los hijos todo, que dicen que todo es pecado, que todo es del diablo, que todo, o sea, que el hijo no puede pensar en hacer nada. Llega un momento, y ha sucedido en lugares del cristianismo donde se practica este tipo de legalismo, que las personas se van para el mundo desenfrenadas, en una locura, en un desespero, porque no soportan ese legalismo recalcitrante que produce un sentimiento permanente de culpa, un sentimiento permanente de todo lo estoy haciendo mal, todo lo estoy haciendo mal. Ese sentimiento proviene de Satanás y eso no proviene de Cristo. Cristo nos ha llamado a vivir en libertad. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, tengo libertad para decir esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Tengo libertad y en esa libertad solamente se mete el Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea, nosotros estudiamos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo nos guía y nos dice, no, mira, vente para acá. Ese programa no te lo veas. Ese programa no te lo veas. Y eso es una convicción interna.
pero no me lo voy a dejar de ver para conseguir que Dios se agrade de mí, o sea, para conseguir un favor. O sea, yo voy a hacer una abstinencia de este programa para que Dios me bendiga. No, yo voy a dejar de ver este programa porque este programa está ensuciando mi mente. Y esta mente le pertenece al Señor Jesucristo. O sea, son maneras muy diferentes de ver. El apóstol Pablo también lo explicaba. Hubo un caso en la iglesia de Corinto en el que le preguntaban al apóstol Pablo si ellos podían comer carne sacrificada a los ídolos. Que es que en la carnicería cogían a todos los animales y se los ofrecían a los dioses paganos y luego vendían la carne. Entonces eso traía un problema de conciencia. Entonces si yo como de esa carne que sacrificaron a Baal, por así decirlo, yo estoy adorando a Baal. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hombre, ustedes saben que los ídolos no existen, que el único Dios verdadero que existe es el Dios que creó la vaca. Así que si la vaca se la ofrecieron a Baal, ustedes saben que Baal no existe, que Baal es un muñeco que se inventaron. Y ustedes esa vaca no se la ofrecieron a Baal. La vaca, ustedes saben que la creó Dios. Y ustedes saben que Dios creó la vaca para que ustedes comieran. Luego, ¿qué hay que hacer? Hombre, comprar la vaca y no preguntar que a quién le ofrecieron la vaca. Oiga, deme 2 libras ahí de lomo ancho y usted se hace el asado y le da las gracias a Dios que hizo usted. ¿Por qué tiene que ponerse a averiguar a quién le ofrecieron la vaca? Y hay gente que le encanta eso. Les fascina hacer un tratado de a quién le ofrecieron la vaca. Entran a un restaurante, ¿quiénes serán los dueños de este restaurante? Unos impíos, como todos, y se van a ir para el infierno. Sí, preocúpese porque no caiga un pelo, porque no haya rata, preocúpese. Pero si rezan a lo que sea y echan, ¿cómo se llama esas cositas hindú, así que yo no me las soporto, pero no porque se me erice el pelo y vea al diablo, es que no me las soporto porque eso me da ganas de estornudar. Tiene un olor feo, pero no se me eriza el pelo ni veo el diablo. Y seguro invocaron allá al Dravidranca, invoquen al que quieran. Si nosotros sabemos que el único Dios verdadero es Cristo. Entonces yo me como lo que a mí me gusta. Ya, si usted quiere comer camarón, como a camarón, a mí no me gustan porque yo un día hice un estudio de qué es el camarón y dije, no, no me gusta. No me gusta, pero yo no creo que el que come camarón sea un pecador pervertido que está dañando su comunión con Dios y ensuciando sus vestiduras. No, eso es mentira, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todo lo que entra por la boca se va para la letrina y que eso no afecta para nada la salvación. Pero el otro día yo me intoxiqué con unos champiñones y me dijeron, ¿y eso que no te has intoxicado nunca con un camarón? Y dije, jamás comeré camarón, porque si con champiñones me quería morir, ahora con un camarón, ¿cómo será? Entonces yo no lo hago, es por eso, pero no porque Dios me va a mirar feo porque me comí un camarón. Y así es la gente, hermano, así es la gente. Y usted se ríe, le parece ridículo, pero yo batallo con eso, yo batallo con eso. Y la gente dice, no, 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 pero eso no es así, porque mira, tú tienes que ver cómo hacen el cerdo lo creó Dios, que el cerdo es cochino, sí es cochino. Y las vacas también. Y tú, o sea, imagínate uno pensando si lo que va a comer es santo o no es santo. Todo lo que Dios hizo es bueno si se come con acción de gracia. Eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque Cristo nos ha llamado a ser libres. Cristo nos ha llamado a ser libres. Cristo nos ha llamado a entender que hemos sido santificados por lo que Él hizo. Y una vez que usted entienda que usted es santo, usted va a caminar en la vida como un santo. O sea, usted no necesita tratar de ser santo. Usted lo que necesita es saber que usted es santo. Y cuando usted sabe que es santo, entonces usted dice, entonces para allá no voy. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque Él me limpió, no voy para allá. Y si usted dice una palabrota, usted dice, no, yo no puedo decir eso más, porque voy a perder la salvación. No, porque soy salvo, debo hablar diferente. Y si usted se ve un programa, repito, se ve un programa, porque todo el mundo se lo ve, y de repente usted dice, oye, pero todas esas cosas que pasan ahí, como barro, me hacen sentir mal. No se lo ve y ya para eso tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos guía. Pero no somos esclavos ni de lo que tocamos, ni de lo que comemos, ni de lo que vemos. No, somos siervos del Señor Jesucristo.
y debemos preocuparnos por servir en su obra, porque nuestra vida esté entregada al reino de Dios, nuestra vida esté completamente entregada a Cristo, y en eso es que hay santidad. La santificación está en cuando usted coge sus miembros, así lo dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Cómo le servíamos al pecado? Pues sencillamente con nuestros miembros abríamos la boca para chismosear o para mentir, ¿cierto? Nos peinábamos, nos bañábamos y nos arreglábamos para irnos, ¿qué? De rumba. ¿Cómo pecábamos con nuestro cuerpo? Ahora el apóstol Pablo dice, bueno, ahora este cuerpo fue comprado por Cristo, le pertenece a Cristo, es de Cristo, úsalo para servir al Señor Jesucristo. Y en eso somos santificados. Bueno, entonces vamos ahora a la segunda parte. Iniciamos la segunda parte de la carta. Esta es una parte más fácil de entender, pero es la parte contundente. Ajá, ya entendimos lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos? ¿De qué manera debemos vivir? ¿A dónde nos debe llevar? Mire, cada carta del apóstol Pablo y de todos los apóstoles tiene una parte doctrinal y una parte práctica. Es decir, una parte donde nos muestran lo que Cristo hizo y una parte donde nos muestran lo que Cristo espera que nosotros hagamos. Así de sencillo. Acabamos de ver lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo es completo y es perfecto y no necesitamos nada. Ahora, como estamos completos en Él, porque estamos perfectos en Él, esto es lo que Él espera que nosotros hagamos como una consecuencia lógica de lo que hemos entendido o de lo que hemos comprendido. Vamos al capítulo 3. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, o sea, como una conclusión. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ok? Aquí dice lo siguiente: si yo creo en todo lo que la Biblia dice que Cristo ha hecho en mi vida, porque todo lo que Cristo ha hecho en mi vida lo recibo a través de creerlo, o sea, a través de la fe. Entonces, si tú has creído, tú lo tienes. Si tú has creído en Jesús, fuiste circuncidado, fuiste sepultado, fuiste resucitado, fuiste perdonado y has triunfado sobre todas las huestes de Satanás. Esa es una realidad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, si eso es así, nuestra vida tiene que tener un enfoque diferente al de los demás. Dice, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos buscar las cosas de arriba. ¿Y cómo hacemos si hay que trabajar? ¿Cómo hacemos si hay que estudiar? ¿Cómo hacemos si tenemos que vivir aquí en la tierra? Tenemos que buscar las cosas de arriba. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no significa vivir como unos entes, no significa vivir en el misticismo así volando, no, significa que todo lo que yo hago aquí en la tierra tiene que tener el propósito de glorificar a Dios. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A medida que mi comunión con Cristo aumenta, a medida que mi comunión con Cristo se hace intensa, mi vida se hace intensa, se hace intensa. Es decir, mi vida empieza a cobrar significado. Mi vida comienza a producir fruto. Mi vida comienza a tener propósito, comienza a tener valor. Repito, no se trata de hacer un estudio acerca de si tengo un llamado, acerca de qué es lo que Dios quiere para mi vida. No, se trata de entender que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si yo entiendo que mi vida está ahí, yo tengo un enfoque de buscar al Señor todo el tiempo, buscar conocerlo, buscar entenderlo, buscar obedecerlo, buscar servirlo. O sea, si yo me enfoco en todo lo que Cristo está diciendo que yo haga,
si yo me enfoco en todo lo que Cristo dice que Él es, si yo me enfoco en eso, mi vida va a cobrar un valor y va a cobrar intensidad, una intensidad. Yo tengo que encontrarle a la vida el sentido que Cristo ha determinado para mí. Yo estoy en un lugar, de pronto estás en un lugar trabajando, hay gente a tu alrededor. Tú no estás ahí por casualidad, es decir, tu lugar de trabajo y tu entorno no es un accidente con respecto a tu salvación, no es un todo, porque acabamos de ver la supremacía de Cristo en todo el universo, la supremacía de Cristo en toda la tierra, la supremacía de Cristo en todo lo que existe. Y dentro de esa supremacía, Cristo te ha llamado a ti y te ha escogido a ti de tal manera que tú tienes que interpretar tu vida y tus circunstancias a la luz de la presencia y de la guía del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando tú desarrollas una intimidad con el Señor Jesucristo, cuando tú te enfrascas en conocer más al Señor Jesucristo, comienzas a tener sentido tu trabajo, comienzas a entender por qué estás ahí, por qué trabajas en ese banco, por qué trabajas en esa empresa, por qué hay personas a tu alrededor, qué tipo de personas pondrá Dios a tu alrededor, personas que necesitan de ti, personas que necesitan a Jesús. No hay nadie que esté a tu alrededor por equivocación o por casualidad. Dios controla todo. Y cuando tú vives una vida centrada en Dios y centrada en Cristo, entiendes cada instante, entiendes cada segundo de tu vida, entiendes el propósito para el cual te llamó y te vuelves una persona productiva, productiva. Una persona que lleva a Cristo en el corazón, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo está haciendo presencia en la empresa donde Él te lleva. Cristo está haciendo presencia en el barrio donde te pone a vivir. Cristo está haciendo presencia en tu familia, aunque los demás sean inconversos. Entonces, tú necesitas llenarte de Él para que Él se manifieste en ti. Has muerto y tu vida está escondida con Cristo. En la medida en que Cristo se manifiesta a través de ti, tu vida se está manifestando. ¿Y entiendes? En la medida en que Cristo te puede usar, en la medida en que puedes tener la sensibilidad de dejarte usar por Dios, de ser guiado por Dios, en esa medida tú le encuentras sentido y propósito a tu vida. Y te vas a sentir pleno y te vas a sentir satisfecho y vas a ser de gran bendición y se va a cumplir en ti el propósito de Dios, que Él te bendiga para que seas bendición. Has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. En la medida en que Cristo se pueda manifestar a través de ti, vivirás. Vivirás. Necesitas de Cristo. La gente que vive sin Cristo vive en su propia fuerza. Entiende esto. ¿Entiendes? ¿Sabe por qué los cristianos estamos cansados? Porque nos hace falta más tiempo para estar con el Señor. Porque la fuerza de un cristiano proviene de la presencia de Dios, a menos que tú no seas cristiano. Tú no te das cuenta que la gente anda en gimnasio tomando pepa, comiendo cosas saludables, tomando batidos, descubriendo no sé cuántas claves de la naturaleza para no sé qué. La gente tiene una obsesión por el gimnasio, por la imagen, por la alimentación saludable. Mejor, yo soy una cosa. La gente encuentra su fortaleza en el mundo, pero el cristiano es una persona que solamente tiene un, una fuente de vida, una fuente de poder. Es que el apóstol Pablo está diciendo, porque has muerto, porque has muerto. Está diciendo que de alguna manera tú participaste de la muerte, es decir, lo que tú eras antes, en tu arrogancia, en tu autosuficiencia, entonces todo eso murió. Y tu vida es la vida que proviene de Dios. Tú tienes que llenarte de esa vida. Si quieres mantenerte
pleno, feliz, dichoso, fuerte, vigoroso, dependes de Dios. Dependes de Dios. Es una fuerza diferente que la vas a conseguir cada mañana en su presencia, cada mañana en oración. Sin eso no hay nada, a menos que no seas creyente y puedas vivir en tu propia fuerza. Pero la iglesia necesita fortalecerse en Dios. La iglesia necesita poner su mirada en Cristo Jesús. Porque, repito, tenemos la mirada puesta en nuestros templos, en nuestros ministerios, en las predicaciones, en las claves del éxito, en las claves, en muchísimas cosas, pero no tenemos la mirada puesta en la persona de Jesús.